Buenos días a todos. De vuelta, así queda grabado. Buenos días a todos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior y vamos a seguir viendo cómo funciona un procesador. ¿Sí? En la clase anterior habíamos visto, además de cómo funciona la memoria y qué características podía tener, habíamos empezado a ver de vuelta un poco más en detalle cómo funcionaba un procesador o un microprocesador. Habíamos visto que íbamos a tener que agregar dos registros, un registro que nos iba a decir en qué dirección de memoria estaba la siguiente instrucción, y era el que iba a ir señalando qué instrucción estaba ejecutando, la próxima, y el IR, que es un registro que va a contener a la instrucción actual y que va a ser la parte de memoria de la máquina de estados finitos del control. ¿Sí? Ustedes saben que una máquina de estados finitos necesita un elemento de memoria, el IR va a ser básicamente el componente fundamental de memoria de la máquina de estados finitos. Habíamos visto que esa máquina de estados finitos, que era el control, iba a implementar 3 pasos en forma permanente, iba a estar pasando por estas 3 etapas. La primera etapa era el proceso de fetch, que es la búsqueda de la instrucción. Básicamente lo que vamos a hacer es buscar el contenido de memoria en la dirección señalada por el PC, guardar ese valor de memoria que traemos de memoria en el registro IR y actualizar el PC para que apunte a la siguiente instrucción. Una vez que tenemos cargado el IR, se completa la etapa de fetch y empieza la etapa de decodificación, donde vamos a ver, o el control va a ver la instrucción que está cargada en IR y va a determinar cuáles son los pasos o cuáles son los estados por los que tiene que transitar para hacer la ejecución. Y finalmente, la ejecución, que va a variar de cada instrucción, va a variar de instrucción a instrucción, y lo que va a ser completar las acciones que hagan falta para hacer esa instrucción. Es importante señalar, aunque lo voy a volver a remarcar seguramente más adelante, que el fetch y el decode tienen que ser iguales para todas las instrucciones, porque ustedes no saben qué instrucciones están trayendo. ¿Sí? Recién cuando la decodifican a la instrucción, la identifican y pueden empezar a tener acciones diferentes en función de la instrucción. Pero durante la etapa de fetch, ustedes están trayendo, digamos que la instrucción a ciegas. Hasta que no se la escriben el IR y no la decodifican, no la pueden identificar. ¿Sí? Habíamos visto también que teníamos que especificar en una instrucción, y lo primero que teníamos que especificar en una instrucción era qué hace la instrucción. Habíamos hablado de una instrucción que cargaba datos de memoria, una instrucción que guardaba datos en memoria, una instrucción que sumaba datos, ¿sí? Como ejemplos. Habíamos visto ya nuestra primera instrucción escrita en lo que se llama un mnemónico, o sea, en la forma verbal de señalizar una instrucción de ensamblador, como por ejemplo add R2, R1, R3. En este caso add es la operación que queremos hacer. R1 y R3 son los operandos de donde tengo que tomar los valores que voy a sumar, que son los operandos de la instrucción. R2 es el destino, ¿sí? Tengo dos operandos fuente y un operando destino en esta instrucción. Y en esta instrucción estaba en forma implícita, pero también en algunas instrucciones, como por ejemplo los saltos, se debe explicitar dónde está la instrucción que se va a ejecutar a continuación. Habíamos dicho que en general en un procesador se ejecutaban instrucciones que estaban ubicadas en memoria en forma consecutiva, ¿sí? Y en general, entonces, las instrucciones no van a decir en forma explícita cuál es su instrucción que la sigue, sino que va a ser en forma implícita, salvo las instrucciones de transferencia de control o algunos procesadores muy particulares que sí especifican qué instrucción viene a continuación, ¿sí? Pero en general, esto que tenemos que decir que es con qué instrucción sigo, se maneja en forma implícita, es decir, no va a aparecer escrito en ningún lugar de la instrucción, en general. Habíamos visto que entonces los datos que vienen de memoria en realidad son tiras de bits, y que íbamos a necesitar conocer el formato de la instrucción, decir qué bits son para cada cosa, ¿sí? Íbamos a encontrar en el formato de la instrucción seguro una cantidad de bits asignadas al opcode, o sea, a definir qué es lo que hace la instrucción que estamos hablando, y después una serie de bits que iban a definir cómo ubico los operandos. Y habíamos visto que si el operando estaba en un número de registro, por ahí vamos a necesitar una cantidad de bits diferente que si el operando estaba en memoria.
porque para representar una dirección de número de registro, o un número de registro, necesitamos mucho menos bits que para representar una dirección de memoria. Entonces, estos operandos podían cambiar en cantidad, de acuerdo a la instrucción, y en tamaño también, de acuerdo a cómo opera la instrucción. Habíamos visto que había tres grupos de instrucciones que siempre íbamos a encontrar en cualquier procesador. Instrucciones de transferencias de datos, ¿sí? Que sirven para mover datos. Estos pueden cambiar de nombre, pero vamos a tener una forma de mover datos de memoria y registro. Vamos a tener una forma de mover de registro a memoria. Probablemente vamos a tener una forma de mover de un registro a otro. Y podría ser que tengamos una forma de mover datos de memoria a memoria sin pasar por un registro. Esta última cada vez se usa menos porque se puede reemplazar por una carga a un registro y un almacenamiento después, ¿sí? Entonces, los movimientos de memoria a memoria son instrucciones que tienden a eliminarse en los procesadores más modernos, pero podría existir sobre todo si buscamos en un procesador más viejo. Después tenemos las instrucciones de procesamiento. Estas instrucciones transforman datos, ¿sí? Y son inevitablemente instrucciones aritméticas o lógicas. O sea, estamos hablando de sumas, restas, multiplicaciones, operaciones de módulo, divisiones, o AND, OR, NOT y corrimientos de bits o ese tipo de operaciones. Y no hay más operaciones que esas. Por último, tenemos las no menos importantes, control de flujo, que van a ser las que nos van a permitir alterar ese flujo natural que habíamos dicho que eran todas las instrucciones consecutivas, y dentro de las instrucciones de flujo, una de las más importantes van a ser los saltos condicionales, en donde la instrucción que va a venir a continuación podrá ser una de dos instrucciones diferentes. La instrucción que está ubicada justo a continuación en memoria, o una instrucción especificada por el propio salto. Entonces, un salto condicional tiene dos posibles sucesoras, su sucesora natural, que es la instrucción que está a continuación, y otra que designa el salto, y depende si se cumple una condición o no, se ejecutará una u otra instrucción, ¿sí? Habíamos visto que la herramienta que usaban muchos procesadores para implementar estos saltos condicionales eran una serie de banderas, ¿sí? Flip-flops, en definitiva, que están asociados a la ALU, que guardan determinadas características del resultado que fue operado por la ALU. Normalmente lo que se guarda es si el resultado fue 0, si el resultado fue negativo, si el resultado tuvo acarreo, si el resultado tuvo overflow. Eventualmente se pueden guardar una o dos banderas más, pero típicamente son esas 4. ¿Sí? Y esto nos iba a permitir entonces que nosotros hagamos una operación, seteemos esa bandera y en la instrucción siguiente usemos esa bandera para tomar una decisión. Esto es cuando el procesador implementaba CCR, o registros de código de condición, o flags. Son todos sinónimos para el mismo concepto, ¿sí? Banderas que me dicen cuál fue el resultado del ALU. Hay una alternativa, hay procesadores que no tienen CCR, porque dijimos que en determinadas cosas que vamos a ver más adelante, el CCR nos causa algunos trastornos, entonces hay diseñadores de procesadores que dijeron, bueno, veamos qué sucede si sacamos el CCR, no usamos más CCR. Y plantearon un enfoque distinto donde la misma instrucción de salto es la que realiza la operación. Entonces, se restan dos números o se suman dos números y se salta en función del resultado. Habíamos dicho que ese enfoque tenía una ventaja y una desventaja. La ventaja, ya la dije yo, resuelve algunos problemas del hecho de fijar la condición en una instrucción y tomar la decisión en una instrucción posterior, ¿sí? Ese dividir el tema en dos pasos trae algunos inconvenientes. ¿Cuál es la desventaja de no tener códigos de condición? De que no podíamos hacer muchos casos respecto porque tendríamos que realizar de nuevo la operación. Exactamente, no podíamos agregar demasiadas instrucciones o demasiadas operaciones porque no, teníamos que agregar muchísimas instrucciones, ¿sí? Una por cada operación. Entonces, normalmente en ese caso íbamos a estar más limitados en
las operaciones que podíamos hacer para generar la condición. Profe, Habíamos dicho, sí, ¿y generalmente cuántos bits se reservarían para una bandera, un CCR? son normalmente esos 4 bits. En el mayor de los casos que yo estoy recordando en este momento hay 6. O sea, el procesador que yo recuerdo que tiene más banderas tiene 6 bits. 6 banderas. De las cuales banderas aritméticas, o sea, banderas de esto. Después vamos a ver que aparecen por ahí algunas otras banderas de control del procesador. Por ejemplo, yo les mencioné que existe un mecanismo que se llama interrupción, que va a permitir que el procesador suspenda lo que está haciendo y haga algo que es más importante. Suele haber una bandera para decir si podemos o no atender interrupciones, pero eso no es una bandera aritmética, o sea, no es una bandera que genere un resultado a partir del ALU, ¿sí? Esa bandera existe en todos. Y eso es un ejemplo de lo que está en el PSW. El PSW, que es el registro de control de estado del procesador, existe en todos los procesadores, tengan CCR o no. Es decir, hay procesadores que no tienen banderas para recordar el resultado de la última operación aritmética, pero todos los procesadores tienen un registro de control que gestiona el estado del procesador, ¿sí? Si tienen banderas, las banderas forman parte de ese registro de control. Si no tienen banderas, hay otra información, como las que les acabo de decir, si estoy en condiciones de ser interrumpido o no, es decir, si lo que estoy haciendo es muy importante o realmente se puede interrumpir, que también se gestiona por una bandera, pero que no es parte de los flags, porque no es resultado de una operación aritmética, sino que es una especie de autorización, de decir, bueno, podés ser interrumpido o no podés ser interrumpido, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo a lo largo del tiempo que aparece información de control para determinar si en este momento el procesador puede o no hacer determinadas cosas, que va a ir agregándose hasta el PSW, más allá de que se encuentren procesadores, como les digo, que no tengan banderas de ALU. De todas formas, van a tener esos registros de control. Bien. Para escribir un programa, nosotros necesitamos, ustedes ya lo deberían de tener claro, porque lo deben de haber machacado bastante con esto, necesitamos una estructura de datos, o los datos estructurados de cierta forma, y necesitamos un algoritmo, ¿sí? Los que cursaron estructuras de datos, esto lo deberían de tener claro. Y el algoritmo va a depender de la estructura de datos, o sea, cómo voy a procesar los datos van a depender de cómo estén estructurados los datos. Si ustedes hicieron, no sé, por dar un ejemplo rápido, si ustedes hicieron una lista enlazada, la forma de agregar o quitar cosas va a ser diferente a si implementaron algo con un vector, ¿sí? En un caso tendrán que mover, en otro caso tendrán que cambiar punteros. El algoritmo para insertar datos en una lista enlazada no es lo mismo que el algoritmo para insertar datos en una lista que está implementada con un vector, ¿sí? Entonces, ustedes normalmente van a estructurar los datos de la forma que más les convenga para hacer el algoritmo más simple y o van a adaptar el algoritmo a cómo tienen los datos estructurados. A veces pueden elegir las dos cosas, a veces solo pueden elegir una y deben de amoldar la otra a la que no pueden elegir. Lo cierto es que el procesador nos va a dar distintas formas de acceder a los operandos de acuerdo a cómo tengamos los datos estructurados, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos implementar distintas variantes de algoritmos. Esta forma de acceder a los datos, yo ya lo mencioné, el dato que quiero sumar está en un registro o el dato que quiero sumar está en memoria. Si ustedes se acuerdan del primer ejemplo del programa que dimos, dijimos cargar el dato X, cargar el dato A, que está en la dirección X, sumarle el dato B, que está en la dirección Y. Esa suma está utilizando un dato que está en memoria con un dato que está cargado claramente en un registro, ¿sí? Porque si no está en memoria, tiene que estar en un registro, no hay otro lugar. Entonces, fíjense que cada operando proviene de un lugar diferente. Esa forma de decirle de dónde proviene es lo que llamamos modos de direccionamiento. Y es lo que nos va a permitir implementar distintos algoritmos de acuerdo a cómo tengamos los datos estructurados de diferentes formas. Entonces, veamos algunos par de ejemplos
de modos de direccionamiento. Después los vamos a ver en detalle los modos de direccionamiento. Pero para que nos hagamos una idea, el primer modo de direccionamiento, uno de los que más se usa, es el modo de direccionamiento por registro. ¿Qué quiere decir? Que el dato está guardado en un registro. Entonces, en la instrucción que pusimos recién, A de R1, R2, R3, ¿sí? Esa que habíamos analizado, esa instrucción tiene todos sus operandos en registro. R2 y R3, que son las fuentes, son dos registros del banco, y R1, que será el destino, también es un registro del banco. Y si, por ejemplo, en R2 está el número 3 y en R3 está el número 4, en el R1, al completar la instrucción, vamos a tener la suma del 3 que está guardado en R2, del 4 que está guardado en R3, que será un 7. ¿Sí? O sea, al final de esa instrucción, R1 va a quedar con el valor 7, R2 va a mantener su valor 3 y R3 va a mantener su valor de 4. ¿Sí? Bien, otro modo que ya mencionamos es el modo directo. El modo directo, ¿sí?, es cuando un dato está guardado en una dirección de memoria que yo sé cuál es esa dirección de memoria. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la definición que le dieron en informática de lo que es una variable es una dirección de memoria a la cual le asignamos un nombre. ¿Sí? El compilador se encarga de decidir qué dirección de memoria le asigna qué nombre, pero lo cierto es que cuando yo accedo a una variable, lo que estoy haciendo es tomar el valor almacenado en esa dirección de memoria que está asociado a la variable es simplemente un sinónimo, y lo estoy cargando en un registro. Entonces, una instrucción que hace eso sería, por ejemplo, ld r1 0x1000, entre paréntesis. ¿Qué implica esto? Bueno, los paréntesis le están diciendo a la instrucción que yo no quiero sumar el número 1000 o que no quiero cargar el número 1000 en R1, sino que quiero cargar el contenido de la dirección de memoria 1000 en R1. ¿Sí? Va a existir otra instrucción, o podría existir otra instrucción, que lo que haga sea cargar el valor 1000, la constante 1000, en R1. ¿Se entiende? Entonces, normalmente cuando hablamos de modos de direccionamiento, lo que vamos a encontrar son algún tipo de indicador, en este caso son los paréntesis, después vamos a ir viendo los indicadores. Los indicadores cambian de procesador en procesador. Uno de los grandes problemas del assembler es que cada procesador es volver a empezar. Pero, digamos, cambian, pero no demasiado. O sea, siempre vamos a estar dando vuelta alrededor de 3 o 4 símbolos para indicar estas diferencias. Quiero cargar el valor 1000 en un registro o quiero cargar el contenido de la dirección de memoria 1000 en un registro. ¿Sí? Entonces, en el caso de LDR1, paréntesis 0x1000, el 0x denota que estamos hablando de una dirección en hexadecimal. ¿Sí? Si suponemos que en la dirección 1000 hay guardado un valor 5, lo que vamos a obtener es ese valor 5 que está guardado en la dirección 1000 de memoria en el registro R1. ¿Sí? A diferencia de una instrucción que, sí, Joel, ya lo vemos. Ok. A diferencia de una instrucción que cargue el valor 1000 en R1, entonces al final de esa instrucción lo que tendríamos sería el valor 1000. ¿Sí? Son dos instrucciones diferentes. Las dos cargan un dato en un registro, uno carga una constante, la otra carga el valor de memoria indicado por una dirección. ¿Sí? Entonces, el modo de direccionamiento es justamente esa diferencia. Habíamos dicho que la misma instrucción podía existir en dos modos de direccionamiento, este es un ejemplo claro, las vamos a distinguir por sutilezas, por detalles en la notación, en este caso los paréntesis. ¿Sí? Y el modo de direccionamiento es eso, es ese valor que yo estoy dando, el 1000, ¿es la constante? ¿Es la dirección? ¿O es otra cosa? Ya vamos a ver que puede haber un par de opciones más. ¿Sí? El modo de direccionamiento directo me dice que lo que estoy dando es la dirección de memoria. ¿Sí, Joel? Eso sería, con paréntesis, digamos, sería como un puntero. ¿O no? Exactamente. Okay. Exactamente, lo que le estoy dando es un puntero. Un puntero es una variable que tiene una dirección de memoria, ¿sí? No tiene un valor numérico cualquiera, sino que lo que tiene, yo lo interpreto como una dirección de memoria.
¿Sí? Ahora, cuidado, un pequeño detalle. Un puntero es una variable. Paréntesis 1000 no es una variable, es una constante, ¿sí? O sea, siempre puedo ir solo a la dirección 1000. Cuando yo uso un puntero es porque esa dirección probablemente se va a mover, ¿sí? Debería de hacer algo como paréntesis R2, por ejemplo, ¿sí? Ya vamos a ver, vamos a manejar punteros, obviamente, pero para que se vayan dando una idea, ¿sí? O sea que lo que estaría en esa dirección, o sea, iría Lo que cambiando. estaría en R2 lo usaría como una dirección, iría a memoria, traería ese dato y eso es lo que me interesa. Claro, exacto. No me interesa el valor de R2, sino el valor de memoria apuntado por R2. O sea, lo que tengo en R2 es una dirección de memoria, voy a memoria, traigo el dato y eso es lo que me interesa. Bueno, todo eso son los modos de direccionamiento. Los vamos a ver bien en detalle. Yo lo que necesito es que entiendan que la misma instrucción puede tener diferentes sabores, ¿sí? Y esos sabores, busco el dato, o voy a memoria y traigo el dato, o eventualmente existen algunas en las que voy a memoria y busco el dato, a eso lo considero una dirección de memoria, voy de vuelta a memoria. Bueno, ese tipo de exactamente cómo llego a juntarme con el número que quiero operar es el modo de direccionamiento, ¿sí? O sea, yo acá quiero que el 5 quede en R1. ¿Cómo llego al 5? A partir de acceder a memoria o usando el valor, eso es el modo de direccionamiento. Bien. Y entonces, si ustedes quieren programar un lenguaje, un programador en su lenguaje, un procesador en su lenguaje nativo, que es el ensamblador, ustedes van a necesitar una serie de especificaciones que ya van viendo. Van a necesitar los mnemónicos, van a necesitar el formato de las instrucciones, van a necesitar saber cuántos registros tiene, van a necesitar una serie de cosas. Todas esas cosas que ustedes necesitan, todas esas cosas que está en el manual de programador del lenguaje ensamblador del procesador X, es lo que nosotros vamos a denominar el ISA. El ISA es el set, la arquitectura del set de instrucciones y es toda la especificación de las instrucciones y de su comportamiento, ¿sí? Instrucciones de assembler, para que ustedes puedan programar la máquina. ¿Qué cosas van a encontrar en el ISA? Bueno, van a encontrar todo lo que hace referencia al almacenamiento. ¿Cómo se gestiona la memoria? Si se direcciona por byte, si se direcciona vía 16 bits, si se direcciona de 32 bits, si se puede direccionar mixto, ¿sí? Algo como lo que yo les había dicho que es lo habitual. Ustedes pueden traer 8, 16, 32. Bueno, todo el detalle de cómo se accede a memoria y cómo se gestiona la memoria va a estar en el ISA. ¿Cuántos registros tienen de propósito general? ¿De qué tamaño son? ¿Qué banderas tienen? Si es que tiene banderas. ¿Qué datos hay en los registros de código de condición? ¿Qué formatos tienen las instrucciones? Las instrucciones son números de 8, de 16, de 32 bits. Hay instrucciones que pueden ocupar 2 palabras consecutivas, ¿sí? Toda la especificación del formato. Toda la especificación de los modos de direccionamiento. Esta máquina soporta estos modos de direccionamiento. Por registro, por directo, indirecto, indexado. O sea, hay muchos modos de direccionamiento. Hay procesadores que tienen 65 modos de direccionamiento, ¿sí? Explicitado qué significa cada uno. Cuando hablamos del modo directo, lo que estamos proveyendo es una dirección de memoria. Cuando hablamos del modo indirecto, lo que estamos proveyendo es la dirección de una variable que contiene la dirección de memoria del dato, ¿sí? Entonces, van a encontrar el nombre, van a encontrar la especificación formal de qué es lo que ustedes proveen en la instrucción y cómo se secuencia eso hasta llegar al dato que ustedes realmente quieren operar. Y van a encontrar también el set de instrucciones, o sea, todo el conjunto de instrucciones. Esta máquina tiene una instrucción add, tiene una instrucción sub, tiene una instrucción mul, que funcionan de esta forma. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes quieren programar un procesador, se van a bajar un manual cada vez más grandote, el que vamos a usar nosotros tiene cerca de 1500 páginas, donde está toda esta información. Y donde ustedes van a ir a buscar todos los detalles técnicos, ¿sí? Cuando ustedes aprenden a manejar un lenguaje ensamblador, que es lo que nosotros intentamos hacer acá, la idea es que ustedes entiendan cómo funciona un lenguaje ensamblador y que manejen un lenguaje ensamblador. No es la idea que sean expertos, pero cuando ustedes entienden el funcionamiento de un lenguaje ensamblador, el resto de los lenguajes son más fáciles, son un poco más difíciles, pero es más o menos lo mismo. O sea,
ya ustedes pueden tomar un manual y aprenderlo por cuenta propia, ¿sí? Normalmente el primero es el más difícil. Entonces, por esa razón, nosotros vamos ahora a presentar el ISA de un procesador. Y vamos a estudiar un poquito ahora, y a partir del tema 3 y el tema 4, o sea, casi todo lo que queda de la asignatura hasta el primer parcial, vamos a estudiar cada vez en más detalle el ISA de un procesador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan eventualmente estudiar el ISA de cualquier otro procesador, y porque además eso les va a hacer falta para entender cabalmente cómo funciona una computadora compleja, para entender qué es lo que hay adentro de un procesador como los que tienen ustedes en sus máquinas, para dimensionar los problemas que se generan cuando queremos empezar a hacer optimizaciones de velocidad y demás, para que entiendan cabalmente cómo funciona un sistema operativo y para que entiendan a la larga cabalmente cómo funciona una computadora, ¿sí? Porque ustedes van a conocer desde su capa más baja, que es el lenguaje nativo del procesador. El procesador que vamos a estudiar nosotros a lo largo de la clase es un Cortex M4. Pero para esta primera instancia vamos a usar un procesador mucho más sencillo que el Cortex M4. ¿Por qué? Porque vamos a estar mirando adentro de la pastilla, ¿sí? Entonces vamos a usar un procesador sencillito, un procesador muy parecido a lo que veníamos haciendo. De hecho, yo voy a primero mostrarles el diagrama simplificado, que es este, ¿sí? Y después vamos a volver al otro, que van a ver que tiene lo mismo. A este diagrama lo deberían de reconocer. Es el banco de registro, con la ALU, que ya vimos, con el PC y el IR que dijimos que se agregaban, con el MAR y el MDR que también dijimos que se agregaban para poder mandar las direcciones de memoria y traer los datos, y todo conectado por un bus. ¿Sí? O sea, a ese primer camino de datos que habíamos hecho con el banco de registros y la ALU, le agregamos los registros que vimos que hacían falta a lo largo del análisis que hicimos de la memoria, y eso es nuestra trayectoria de datos. Nosotros bautizamos a esta trayectoria de datos SRC1, porque tiene un bus. Vamos a ver en algunos lugares de la práctica y en algunos lugares de la teoría una alternativa que tiene 2 bases tratando de mejorar la velocidad, y una alternativa que tiene 3 bases. El que tiene 2 bases será el SRC2 y el que tiene 3 será el SRC3. ¿Sí? ¿Qué nos falta acá que estaba en el diagrama anterior? Bueno, lo que nos falta es la parte de control. ¿Sí? Si ustedes se fijan, este diagrama tiene en la mitad de abajo, acá, lo mismo que acabamos de ver. El mismo IR, el PC, el IR, el MDR, el MAR, las memorias, la entrada-salida, pero no nos preocupa. Por acá tenemos la memoria, tenemos el bus de address y el bus de datos, ¿sí? Pero falta un bus que es el bus que le provee a la memoria la señal de read y de write. ¿Se acuerdan que teníamos un read y un write en la memoria? Bueno, esas van por un tercer bus, que es el bus de control. Ese bus de control nace directamente en la unidad de control. Refresquemos, dijimos que el procesador estaba compuesto por 2 grandes partes. El camino de datos, que es lo que tenemos acá abajo, que es lo que vinimos construyendo, la ALU, los registros y las conexiones a memoria, y el control. El control era el que manejaba todas las señales de control internas del camino de datos para generar las operaciones. También el control genera las señales de control externas, ¿sí? Las que van a la memoria. Y el control se alimenta del IR. Entonces, lee la instrucción del IR y a partir de eso determina las secuencias de estado que necesita para implementar esa instrucción y va generando todas las señales de control internas y externas a lo largo de n ciclos de reloj hasta que se completa la instrucción. Nosotros no vamos a ver más del control por ahora. Al control lo van a volver a ver en detalle, con el detalle que vamos a ver el camino de datos, en arquitectura de computadoras. ¿Sí? En arquitecturas van a volver a meterse de vuelta dentro de un procesador mucho más complejo, y van a empezar a ver realmente distintas alternativas para fabricar el control. Ingeniero, Por ahora, sí. las señales externas, ¿a qué se conectaban? Las señales externas son, por ejemplo, la señal de read de la memoria o la señal de write. La memoria necesitaba, además del address y del data, una señal que le decía si tenía que leer, una señal que tenía que escribir,
y una señal que si no le decía que no haga nada. Esas señales nacen también del control. ¿Sí? Bien. Como Sí, le o sea, dice, están conectadas simultáneamente tanto a la memoria como exactamente. al... O sea, la máquina de estados finitos de control genera señales para dentro del procesador y señales que salen del procesador y llegan a la memoria. ¿Sí? Cuando genera todo el paquete de señales. Perfecto. Bien. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en el camino de datos. Este camino de datos tiene un bus. Si tiene un bus, todos deberían coincidir conmigo que se pueden hacer ¿cuántas transferencias a la vez? Una. Una, porque no se puede escribir más que un dato en el bus por vez. ¿Sí? Es decir, que en esta arquitectura solo un registro se puede mandar al bus. ¿Sí? Bien. Fíjense que por eso y por la forma en la que tenemos conectada la ALU, el primer operando de la ALU siempre va a ser A, el segundo operando de la ALU va a venir por el bus, al resultado lo vamos a guardar en C y después, en el ciclo que sigue, sacaremos el resultado de C y lo mandaremos a donde deba. Pero no hay otro patrón que podamos hacer porque tenemos un solo bus y la ALU necesita dos operandos y produce un resultado. Entonces, la única posibilidad es o guardar los dos operandos y llevarse el resultado, o guardar un operando el resultado y proveer el otro, ¿sí? O sea, la única alternativa a esta arquitectura sería pasar el C como segundo operando, y entonces mando un operando, mando el otro, y después saco el resultado. Pero no hay más opciones. La ALU trabaja con 3 datos, tengo un bus, los otros 2 tienen que estar memorizados, ¿sí? Entonces, en esta, el primer operando es el registro A, el segundo operando viene de la ALU, el resultado se almacena en C, todos los caminos, registros y demás son de 32 bits, ¿sí? Todo. Nuestra máquina va a direccionar a bytes, ¿sí? Como habíamos dicho. Entonces, cada vez que nosotros traigamos el contenido de una dirección de memoria, vamos a traer ¿cuántos bits? ¿Vendrían de a 8? Exacto, un byte son 8 bits, ¿sí? Eso. Sí o sí son 8 bits. Y si queremos traer 32 bits, ¿cuántas direcciones vamos a traer simultáneamente? 4. 4, que son consecutivas, ¿sí? Entonces, si nosotros pedimos la dirección 0 y traemos 32 bits, va a venir la 0 más la 1 más la 2 más la 3. ¿Sí? O sea, va a venir la que pedimos más las 3 que le siguen. Y si pido una transferencia de 16, La 0 y la Dos. 1 sería. la 0 más la 1 o la 2 más la 3. ¿Sí? ¿Queda claro? Ingeniero, esas palabras de memoria de 32 bits, o sea, es lo que nosotros podemos utilizar en el procesador. Ustedes pueden utilizar, como se direcciona a bytes, pero el procesador es de 32, ustedes podrían utilizar 8, 16 o 32. Normalmente van a tener instrucciones que hagan las 3 cosas. Cuando ustedes quieren utilizar 32, el procesador va a traer, o sea, vamos a conectar las cosas, no vamos a entrar en el detalle fino de la conexión, pero lo cierto es que vamos a traer 4 direcciones consecutivas. Cuando querramos 16, vamos a traer 4 direcciones consecutivas y con un multiplexor vamos a descartar 16 y nos vamos a quedar con 16. Y cuando querramos usar 8, vamos a traer también las mismas 4 consecutivas y con 4 multiplexores vamos a descartar 3 de los bytes que vienen y nos vamos a quedar con uno solo. ¿Se entiende? Pero el más o menos cómo es el esquema? procesador sí o sí trabaja con 32. El procesador sí o sí trabaja con 32. Cuando vos quieras 8, lo que va a hacer es tomar los 8, ponerlos en el byte menos significativo, por eso es que hay un multiplexor de por medio, ¿sí? Y todo el resto lo va a rellenar con ceros. ¿Se entiende? Entonces, de la memoria
digamos que al MDR, el MDR va a ser mucho más complejo que lo que estamos viendo, y el MDR va a tener adentro una serie de multiplexores y cosas por el estilo. ¿Para qué? Para que siempre lleguen la palabra 0, 1, 2 y 3. Si yo quiero una palabra, pasa derecho como vino. Si yo quiero media palabra, pasa la mitad baja derecho como vino, o la mitad alta, pero en la mitad baja y con ceros completa con ceros. Y si quiero un byte, siempre pasa en el byte más bajo completado con ceros. Si el byte que quiero es el 0, pasa directo. Si el que quiero es el 1, el 2 o el 3, lo muevo hasta el lugar 0 y lo hago pasar. ¿Sí? Se dan una idea que es un tema de cables, simplemente, y de unos multiplexores para mover lo que llega en el byte 3, moverlo hasta el byte 0. ¿Sí? Todo eso va a estar acá adentro del MDR. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. No sonó muy convencido ese sí. La última parte, ingeniero, esa me confundió un poco. Dijimos que, como la memoria, yo puedo traer de memoria un byte, media palabra o una palabra. A nivel físico, el procesador siempre va a traer una palabra de 4 bytes. Si yo quiero la dirección 0, va a traer la 0, la 1, la 2 y la 3 hasta acá, hasta el inicio del MDR. Y el MDR, más que un registro con 2 buffer clear state, va a tener un par de cosas más. ¿Qué va a tener? Va a tener un multiplexor que le va a permitir hacer esto. A ver, hagamos un dibujo. De la memoria van a venir el byte 0, el 1, el 2 y el 3 como 32 bits. ¿Sí? Siempre. Siempre va a venir esto de memoria. Simultáneamente. Simultáneamente. ¿Por qué? Porque no queríamos perder tiempo y queríamos que si lo que íbamos a hacer era... O sea, habíamos dicho que no queríamos hacer de a 4 operaciones cuando íbamos a 32 bits, porque la máquina es 32 bits. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a hacer así. ¿Sí? Siempre van a venir los 4. Cuando yo lo que quiero, digamos que esto es nuestro MDR. Cuando yo lo que quiero son 32 bits, es fácil. Este pasa para acá, este pasa para acá, este pasa para acá y este pasa para acá. Digamos, tengo todo conectado con cables, ¿sí? Directamente. Y entonces cargo estas 4 direcciones en un registro de 32 bits. Hasta ahí creo que está claro, ¿verdad? Ese es el escenario fácil. ¿Sí? Sí. Sí, Bien. profe. ¿Qué pasa cuando quiero cargar 16? Bueno, cuando quiero cargar 16, lo que va a suceder es lo siguiente. Esto va a seguir conectado igual que si fueran 32. Supongamos que queremos cargar la dirección 0. Y esto lo voy a desconectar y acá voy a poner un montón de ceros. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Acá voy a tener un multiplexor que tomará el bit que viene de acá o tomará un 0.
uno por cada bit de estos 16. ¿Sí? Si yo quiero leer 32, los 32 pasan derecho viejo. Si yo quiero leer 16, estos, toda la parte alta, se pone en 0. Si los que quiero leer son los 16 de abajo, buenísimo, pasan directo. Pero si quiero leer la dirección 2 y 3, voy a tener de nuevo un multiplexor acá, que me va a permitir elegir si tomo este o si tomo este. Entonces, si quiero leer 32, a este multiplexor le digo que tome la parte baja y a este que tome lo del registro. Si quiero leer 16, depende qué 16 quiera leer. Cuando quiero leer la mitad baja de los 16, este multiplexor sigue tomando lo mismo y este le agrega ceros. Y cuando quiero leer la parte alta, este multiplexor toma la parte alta y este le sigue agregando ceros. ¿Se entiende? El resultado es que yo acá voy a tener los 32 como vinieron, el 0 y el 1 en la parte baja concatenadas con ceros, o el 2 y el 3 en la parte baja concatenadas con ceros. Cuando yo esto lo veo como números, eso funciona muy bien. Si quiero leer bytes, bueno, es lo mismo, nada más que ahora es de a 4. Puedo tomar este, puedo tomar este, puedo tomar este, o puedo tomar este. ¿Sí? Pero la historia es la misma. Ingeniero, ¿Sí? o sea que la cantidad de bits que vamos a leer depende también de las direcciones de memoria. Depende de la instrucción. La instrucción le va a decir si quiere leer 8, 16 o 32. Es parte del modo de direccionamiento. Bien. ¿Sí? Profe, ¿y siempre van a estar como ordenadas la parte menos significativa y la más significativa? ¿Se puede dar que estén, por ejemplo, la menos significativa en el 2, la más significativa en el 0? No, siempre va a estar ordenada. Es más, hay muchos procesadores que te van a obligar a que vos traigas direcciones, o sea que esta dirección, hay muchos procesadores que lo hacen, que te van a obligar a que esta dirección sea un múltiplo de 4. O sea, vos no podés traer acá 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjate que vos acá la memoria la estás manejando como 32 bits. La direccionás de a 8, pero la conectás de a 32. Entonces, no podés traer fácilmente 2, 3, 4 y 5. ¿Se entiende? Eso se llama alineación. Vos, si vas a leer un byte, podés leer cualquiera. Si vas a leer una palabra, tiene que ser múltiplo de 2. O sea, no podés leer la palabra 1, 2. O sea, si lo querés hacerlo, tenés que hacer vos a mano. Traer primero el 1, después el 2 y ensamblarlos vos por software. Vamos a ver qué se puede. Pero no lo va a hacer el procesador automáticamente. Y si querés leer una palabra, perfecto, pero tráemelas en múltiplos de 4. ¿Sí? Es una cosa muy recurrente. Esto se llama acceso desalineado a palabras. Tratar de acceder a las palabras que está en 2, 3, 4 y 5, eso es una palabra desalineada. ¿Sí? Bien. ¿Quedó más claro el tema? Sí. Sigamos con las diapositivas entonces. Bien, nuestra memoria es de 32 bits, por lo tanto el MAR va a ser de 32 bits. ¿Qué espacio de direcciones tenemos entonces? ¿Cuánto es la cantidad máxima de memoria que podemos manejar? ¿2 a la 32? ¿Qué? ¿2 a la 32? ¿Qué? Bits. No. Tenemos 2 a la 32 direcciones de memoria. ¿Y qué se guarda en cada entonces, dirección? Bytes. Entonces, lo que podemos direccionar es 2 a la 32 bytes. ¿Sí? Si lo vamos a medir en palabras de 32 bits, va a ser la cuarta parte.
¿Y cuánto es 2 a la 32, saben? Sin calculadora. ¿Cuánto es 2 a la 10? 1024. Un K. ¿Cuánto es 2 a la 20? 2 a 32 sería como 4 GB, creo. Sí, señor. 2 a la 10 es un K. 2 a la 20, un mega. 2 a la 30, un giga. 2 a la 32, 4 gigas. Bytes. ¿Sí? Una forma rápida de sacarlo los tamaños. Bien, entonces nuestra máquina tiene una capacidad de accionamiento de 4 gigabytes. ¿Sí? Y va a tener 32 registros numerados del registro 0 al registro 31. ¿Sí? Vamos a tener un banco grande. Y vamos a suponer, yo ya les dije que esto es muy mentiroso, pero no importa, hay una serie de cosas como los cachés que sirven para hacer que esto se asemeje un poquito más a la realidad. Vamos a suponer que el tiempo de acceso a memoria es de un T. Es decir, voy a tener una memoria tan rápida como mis registros. Esto es absolutamente mentira, pero después vamos a ver que hay unos elementos y unas arquitecturas que nos van a permitir hacer que esto sea parecido a la realidad bajo ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, por ahora no nos vamos a complicar más la vida. Bien, para lo que sigue, lo que vamos a necesitar es conocer un lenguaje. El lenguaje que vamos a presentarles se llama RTN, es un lenguaje de transferencia de registros, es un lenguaje formal, ¿sí? Es decir que usted tiene una sintaxis tan definida como el lenguaje C, como el lenguaje Java, como cualquier otro lenguaje que ustedes hayan estudiado. Es un lenguaje que implica cómo se deben hacer las transferencias entre registros y a partir de esas transferencias nosotros vamos a poder deducir o saber, sin lugar a dudas, exactamente además qué procesamiento se le hace a la instrucción. ¿Sí? Entonces, esto va a ser nuestra forma de definir qué hace una instrucción en forma inequívoca. Vamos a encontrar que nosotros podemos hacer dos tipos de descripciones de las instrucciones. La primera descripción es una descripción abstracta. En la descripción abstracta, lo que vamos a decir es qué hace la instrucción sin entrar en detalles de cómo lo hace. Y vamos a tener también una descripción concreta, en donde ahí sí vamos a decir exactamente cómo se implementa. La única diferencia entre la descripción abstracta y la descripción concreta es el nivel de detalle, ¿sí? En la descripción abstracta nosotros vamos a dar el resultado final de la instrucción, en la concreta vamos a ir diciendo paso a paso cómo se debe hacer, ¿sí? Mauricio, te quedó el micrófono abierto. Bien. Esto que vamos a hacer, o esta parte en la que vamos a empezar, es una de las tantas cosas en las que vamos a hacer diseño. Cuando ustedes tienen problemas de diseño, ustedes en general hasta acá, hasta ese punto de la carrera, no han tenido muchas asignaturas en las que hagan diseño. Cuando uno tiene problemas de diseño, normalmente no existe una única solución, ¿sí? Ni siquiera existe una solución mejor. Existen soluciones con ventajas y desventajas. Por eso yo ya insistí en eso en alguna de las clases. Hoy Luis volvió a insistir en eso en la práctica, ¿sí? Hay soluciones que tienen ciertas características que se pueden adaptar mejor o no al problema que estamos tratando de resolver. Pero incluso dentro de las soluciones que tienen buenas características puede haber más de una solución que tengan las mismas características y que sean equivalentes en el sentido que no tienen ninguna ventaja o desventaja una respecto de la otra. ¿Sí? Ahora bien, cuando estamos hablando de instrucciones, la descripción abstracta tiene que ser única. Si yo tengo una instrucción que suma dos números y lo guarda en un registro, la descripción abstracta tiene que decir eso. Por el contrario, puede haber distintas
implementaciones concretas o distintas descripciones concretas. La descripción concreta lo que me va a decir es cómo voy a ir llevando los datos a través del camino de datos. Y el camino de datos, o sea, este dibujo que acabamos de mostrar recién, ¿sí?, no forma parte de LISA. De hecho, es lo que cambia entre generación y generación de procesador, ¿sí? Ustedes deben de saber o deben de haber escuchado que los procesadores Core i, ustedes deben de tener un i3, un i5 o un i7 de, no sé, séptima, octava, sexta generación. Y que ese procesador es más rápido que el de quinta, y ese es más rápido que el de cuarta, y ese es más rápido que el de tercera, y ese es más rápido que el Pentium 4. Por ahí no escucharon hablar del Pentium 4 porque son medio jóvenes, o del Pentium 3, o del Pentium 2, o del Pentium 1, o del 386, que son todos los antecesores del procesador que ustedes tienen. Todos esos procesadores comparten ISA. Es decir, el mismo programa que corría en un 386 corre en un Core i5 de décima generación, ¿sí? Ahora, si es más rápido es porque el camino de datos que tengo adentro obviamente no puede ser igual, porque si tienen la misma estructura y tienen el mismo set de instrucciones, no hay forma de hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué cambia cuando pasamos de la novena a la décima, de la décima a la onceava generación? Cambia esto. Cambia el camino interno de datos, ¿sí? ¿Y qué se mantiene? Se mantiene todo el set de instrucciones, es decir, se mantiene qué hacen las instrucciones, se mantiene los resultados esperados, lo que cambia es cómo lo hacen, ¿sí? Normalmente lo van haciendo de una forma más eficiente, ¿sí? Entonces, toda la especificación interna no es parte de LISA, no es algo que ustedes necesiten saber para programar el procesador, ¿sí? Sí, Joaquín. Que básicamente, por ejemplo, todos los i5, las instrucciones son todas las mismas, lo único que cambia es, digamos, la eficiencia con la cual trabajas, o sea, cada vez más rápido. También son las mismas instrucciones del i3 y las mismas instrucciones del i7. Claro. Pero el i7 tiene 4 procesadores en paralelo y puede ejecutar hasta 8 instrucciones al mismo tiempo. Claro, eso lo preguntaba por el tema de los núcleos, los hilos, digamos. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya llegaron a un punto en el que a este camino no lo pueden optimizar más. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a poner más de un camino y empezaron a hacer más de una cosa al mismo tiempo. O sea, si querés una adaptación rápida, empezaron con este camino. Después se dieron cuenta que si le ponían 2 bases, podían sacar el A y hacían las instrucciones más rápidas, que es el camino que vamos a hacer nosotros. Después sacaron el C y le pusieron 3 bases. Y después se dieron cuenta que ya no había más. O sea, le ponían más bases y no ganaba más velocidad. Entonces, bueno, empezaron a poner un ALU más rápido, un registro, un banco más rápido. Y llegó un momento en que ya al camino no se le podían hacer más cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a implementar las instrucciones de otra forma y a hacer más instrucciones simultáneamente. Ya que no la podía hacer más rápida, bueno, hago más instrucciones al mismo tiempo, ¿sí? Y la realidad de los procesadores, de casi cualquier procesador del día de hoy, incluyendo algunos miembros de las familias Cortex de embebidos, es que están ejecutando más de una instrucción al mismo tiempo. El que nosotros vamos a hacer, no, el que nosotros vamos a hacer todavía ejecuta una instrucción al mismo tiempo, pero a ver que eso también es relativo. En realidad está ejecutando partes de una instrucción junto con otra, y a las fines prácticas está ejecutando 3 instrucciones al mismo tiempo. Pero de una forma diferente, ¿sí? Entonces, el punto importante de esto es que el camino de datos y la arquitectura interna del procesador no forman parte de LISA, cambian de versión en versión. Lo que sí se mantiene es la descripción abstracta, que es lo que hace la instrucción, ¿sí? Los resultados que nosotros podemos esperar de esa instrucción. Bien, entonces avancemos en nuestro SRC1, ¿sí? Nuestro SRC1 va a tener un sabor a un procesador actual que se llama, o sea, va a tener sabor a unas familias de procesadores, de las cuales el miembro más novedoso es un procesador que se llama RISC-V, que es un descendiente de un procesador que se llamaba MIPS, ¿sí? Las instrucciones que vamos a usar y el formato van a ser parecidos. De todas formas, del SRC1 vamos a ver solamente 3 instrucciones, ¿sí? Y un primer ejemplo de cómo estas 3 instrucciones se implementarían en ese camino de datos que acabamos de ver. Una vez que entremos en el Cortex, nos vamos a centrar ya en la parte abstracta, en cómo funcionan las instrucciones desde el punto de vista del programador,
y vamos a dejar de mirar adentro del procesador. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, el Cortex es un procesador mucho más complejo que esto que vamos a ver. Y segundo, porque para ver abajo de lo que sucede el Cortex, para ver el camino de datos, hay que pagar una licencia. ¿Sí? La información del camino de datos no solo no forma parte de LISA, sino que es restringida. ARM no les da la arquitectura interna del camino de datos. Simplemente le dice, mira, esta instrucción demora tanto y funciona de esta forma. ¿Y cómo lo hace? No te importa. Demora tanto y funciona de esta forma. ¿Sí? Nosotros en este tema todavía vamos a estar viendo de los dos lados. Vamos a ver del lado programador, cuando lo usamos a la instrucción, y vamos a ver del lado fabricante, cuando esa instrucción se ejecuta dentro del núcleo. Terminado el tema 1, ya solo vamos a seguir con el rol de programador. Vamos a usar las instrucciones y nada más. Entonces, vamos a definir algo muy simple. 3 instrucciones, 2 formatos de instrucción. ¿Sí? Nuestras instrucciones van a ser siempre de 32 bits, porque nuestra máquina es de 32 bits y entonces resulta fácil. Vamos a tener un opcode de 5 bits, siempre en el mismo lugar. Del bit 26 al bit 31 van a ser el opcode. Eso me va a decir qué instrucción es y también me van a decir qué formato es, porque yo voy a saber que determinadas instrucciones tienen un formato y determinadas instrucciones tienen otro formato. Entonces, cuando yo vea el opcode, ya voy a saber de cuál de los dos formatos se trata. Después voy a tener 2 números de registro. Nuestra máquina tiene 32 registros. Los números de registro van a necesitar ¿cuántos bits? Escrito, del 21 al 25, es fácil la resta. 4. 5, porque el 21 está incluido, del 20 al 25, sí. 2 a la 32, 2 a la 5 es 32. ¿Sí? Si tenemos 32 registros, necesitamos 5 bits para el número de registro. ¿Sí? Y en una instrucción vamos a poder especificar 3 registros, en otra instrucción solo vamos a especificar 2, y vamos a tener además algo que suena a una constante, porque dice C, ¿sí? En un caso eso va a ser de 12 bits, y en ese otro caso va a ser de 16 bits, ¿sí? Del 0 al 15 incluido. ¿Sí? ¿Qué formato tendrá la instrucción add? ¿Cuál instrucción, profe? Add, sumar. La que vimos, la add de R2, R1, R3, era una instrucción de este procesador. ¿Qué formato tendrá? ¿El 1 o el 2? El segundo, ¿Por qué? porque necesita 3 operandos. Perfecto, necesita 3 registros en realidad. ¿Sí? Ojo que en la C pueden venir operandos, pero necesita 3 registros. Y la segunda tiene 3 registros, RA, RB y RC. ¿Sí? Entonces, yo me jugaría que va en el formato 2. Y correcto, va en el formato 2. ¿Sí? Bien, veamos entonces el RTN abstracto, y yo sé que esto intimida, pero es más fácil de lo que parece. El RTN abstracto de nuestro procesador. Nuestro procesador, a ver, empecemos por la sintaxis de RTN. El RTN es un lenguaje en donde cada instrucción o cada ciclo de reloj, porque esto en realidad es un lenguaje de descripción de hardware, es similar a VHDL, ¿sí? Entonces, esto en realidad está describiendo cómo estamos operando con el hardware, no es software. Cada paso, cada instrucción, como lo quieran llamar, va a estar delimitado por un punto y coma. ¿Sí? El punto y coma es divisor, el punto y coma es divisor de ciclos de reloj. Quiere decir que esto, que está acá, se realiza en un ciclo de reloj y esto se realiza en un ciclo siguiente. ¿Sí? O en un paso siguiente. Y los dos puntos implican paralelo. Y cuidado con esto porque suelen meter la pata. Si el PC vale 100 y R toma el valor M de PC y PC antes de esto valía 100, ¿en qué dirección busco? 100. Perdón. ¿Lo podría repetir otra vez? Estamos analizando
el primer ciclo. El primer ciclo es este que estamos viendo acá en grande. IR toma M de PC, 2 puntos, PC toma a PC más 4. Punto y coma. El punto y coma quiere decir que ahí se acaba el ciclo del reloj. ¿Sí? Y los 2 puntos quiere decir que estas instrucciones se hacen simultáneamente. Si antes de entrar a este ciclo de reloj, el PC valía 100, ¿en qué dirección de memoria voy a buscar la instrucción? 104. En la 100. En la 100 porque están en paralelo. 104. En la 100, porque están en paralelo. Yo tomo el valor de PC, le sumo 100, tomo el valor de PC, voy a memoria y al final del ciclo simultáneamente actualizo el PC y actualizo el IR. ¿Sí? Ahora. No le entendí. Bien, vamos de nuevo. Dijimos que estas operaciones se hacen simultáneamente. Y ya habíamos dicho que estos eran registros que se actualizan en un flanco de reloj, o sea, en un instante de tiempo cero, o sea, es ahora y listo. Entonces, esto lo que me dice, toma el valor de C, de PC, sumale 4. Por otro lado, toma el valor de PC y mandalo a memoria. Y al final del ciclo, en PC, carga el valor actual más 4 y en IR carga el valor actual de PC pasando por M y ese valor. ¿Se entiende? O sea, el Las punto y dos coma. flechas de actualización, o sea, el PC toma el valor de PC más 4 en el mismo instante de tiempo que el IR toma el valor de M de PC. Y durante todo el transcurso del tiempo, PC no cambia de valor. Cambian de valor juntos al final del ciclo de reloj simultáneamente. El IR y el PC. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí. Guarda, porque si yo escribo PC toma PC más 4, 2 puntos, y IR toma M de PC, aplica igual. Si yo lo doy vuelta, sigo buscando M de 100, por más de que PC igual a PC más 4 esté escrito a la izquierda. Ahí es donde suelen meter la pata. ¿Sí? O sea, no sería secuencial. No, eso es lo que les quiero que les quede muy claro. Los 2 puntos implican paralelo. Todas las cosas que están separadas por 2 puntos ocurren simultáneamente. No importa si está escrito de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sí? Todo lo que está a la derecha de las flechas se evalúa y al mismo tiempo todo lo que está a la izquierda de las flechas toman los valores evaluados. Todos juntos. ¿Sí? Entonces, no porque PC igual a PC más 4 esté escrito a la izquierda de los 2 puntos, voy a ir a M de 104. Siempre voy a ir a M de 100, sin importar qué está escrito a la derecha de qué. ¿Sí? Perfecto, ingeniero. ¿El resto? Sí, 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 profe. Bien. Buenísimo. Volvamos un pasito atrás. Entonces, ¿qué está haciendo el primer paso? Este. ¿En cuál de los dos? ¿En IR? IR toma M de PC, PC toma PC más 4. Asigna lo que hay en la dirección de memoria que tiene el valor 100. No, olvídate del ejemplo del 100. Fíjate, presta atención a los nombres de las cosas que estamos usando, ¿sí? De nuevo, esto me está describiendo una operación sobre este procesador. Cuando hablo de PC, es este PC. Cuando hablo de IR, es este IR, ¿sí? Cuando hablo de M, es esta M. O sea, el RTN está en el contexto de este procesador, ¿no? O sea, esto va de la mano con la arquitectura, siempre. Entonces, ¿qué hace IR toma a M de PC y PC toma a PC más 4? ¿Qué hacían los corchetes? Los corchetes quiere decir que uso el valor de PC como dirección de memoria. O sea, voy a memoria en la dirección señalada por PC y traigo el contenido. Bien, gracias. O sea que IR contendría la instrucción y PC la próxima, la dirección de la próxima. Exactamente. ¿Y cómo se llamaba ese proceso?
Dijimos que nuestra máquina de estado finito pasaba por 3 etapas, siempre, cíclicas. Perfecto. El fetch. El fetch, la búsqueda de la instrucción, ¿sí? Habíamos dicho que la búsqueda era tomar de memoria la instrucción actual y dejar al PC apuntando a la instrucción siguiente. En la primera sentencia, entonces, es el fetch. ¿Sí? ¿Por qué el +4? Porque ya está apuntando a la siguiente instrucción que va a seguir. Cuando termine y se vuelve el siguiente ciclo, va a tener un nuevo PC. ¿Y por qué no +1? Porque está pegando un salto. Porque la memoria se direcciona Porque a bytes. vamos de a 4 bits. Exactamente, dijimos que venían la 0, la 1, la 2 y la 3 juntas. Entonces, ¿dónde está la próxima instrucción? Y en la 4, 5, 6 y 7. Numéricamente el PC se movió de 4 en 4. ¿Por qué? Porque traigo de 4 en 4. ¿Sí? Porque la memoria es de 8 bits, pero está conectada en un procesador de 32 bits que la trae de a 32. ¿Sí? La consume de a 32 bits. Cuidado porque en el práctico van a tener procesadores de 16 bits, van a tener procesadores que tienen memorias de 16 bits conectadas a procesadores de 16 bits, entonces este +4 va a cambiar. Van a tener que entender realmente por qué es el +4, ¿sí? Que es la explicación que acabamos de dar. ¿Puede repetir la explicación del por qué el +4? Me perdí un poco. Porque traíamos, ¿se acuerdan que yo les dije que recién hice el dibujo de la memoria, traía de a 4 bytes, ¿sí? Pero como cada byte tiene una dirección, venía la dirección 0, 1, 2 y 3 juntas, ¿sí? Entonces, la próxima instrucción va a estar en la 4, 5, 6 y 7. Numéricamente el PC, como trae de 4 en 4, cada vez que yo traigo algo de memoria vienen 4 bytes juntos y cada byte tiene una dirección de memoria independiente, ¿sí? Cuando quiero traer los próximos 4 bytes, me tengo que haber movido 4 porque cada byte tiene un número, ¿sí? Cada byte tiene una dirección asignada. Bien. O sea, nos movemos 4 posiciones, no 4 bytes. Y es lo mismo, porque los 4 bytes vinieron juntos, porque tu máquina es de 32 bien. bits. O sea, el MDR de tu máquina es de 32 bits, entonces traes de 32 bits. Pero cada byte tiene una dirección. Entonces, y bueno, vienen 4 direcciones cada vez que te 32 bits. ¿Sí? Por eso te moves de 4 en 4. Bien, ¿hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿No? Profe, Sí. ¿qué implica la dirección de memoria que apunta a RA? ¿Qué implica la dirección de dónde me estás preguntando? En el add, lo que se encuentra entre paréntesis era una dirección. Espérate. Ya llegamos. Por ahora, solo estamos en el fetch. Ahora avanzo con explicar lo que sigue. ¿Sí? Ok. Por ahora, lo que tiene que estar claro es esto. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el RTN abstracto dice que hace el fetch y hace la ejecución y este ciclo se repite indefinidamente. La decodificación, ¿dónde está? La decodificación está en identificar el contenido del IR y determinar cuál es la ejecución adecuada. No hay transferencias de registro, no hay movimientos de datos ni opresiones. O sea, lo que hace es, la máquina de estados finitos, definir, en función del IR que acabo de cargar, cuál de estos posibles pasos es el que tiene que hacer. Entonces, desde el punto de vista del RTN, el decode, que sería la segunda operación, no la vamos a encontrar. Porque el decode se da cuando actualizamos el IR y es lo que me permite ya hacer la ejecución. Pero como no muevo datos a través de ningún lado de la arquitectura, es el control leyendo el IR y empezando a generar las señales de control, entonces el decode no aparece en el RTN. En el RTN solo voy a tener el fetch y el execute. Y el decode es algo que ocurre entre el fetch y el execute, pero que no queda plasmado en este lenguaje. ¿Sí? ¿Ingeniero? Sí. ¿Puede ser que dijo que la parte de fetch se repite indefinidamente? No, lo que se repite indefinidamente es el ciclo. Fetch,
decode, que no implica ningún paso, execute y esto. O sea, toda la primera línea que dice PC toma PC a M de PC, y R toma M de PC, PC toma PC más 4, punto y coma, instruction execution, punto y coma. Esas dos son las que se repiten indefinidamente. ¿Sí? Bien. Lo que está entre los paréntesis de acá. Eso se está repitiendo cíclicamente. Bueno, ¿y qué quiere decir instruction execution? Bueno, esto depende. Si el campo opcode, esto se lee así, si el campo opcode tiene el valor 12, entonces es un add. Y lo que voy a hacer, esta flecha me dice, y entonces lo que sucede es esto. Si por el contrario tiene el valor 1, entonces es un load, y lo que ocurre es esto. Y si tiene el opcode 3, es un store, y entonces lo que ocurre es esto. ¿Sí? ¿Se entienden? O sea, el opcode es una condición, cuando la condición se cumple, la línea esta es la que se ejecuta, si no es la otra. Fíjense que todo esto está con 2 puntos. Todo esto ocurre en paralelo. La evaluación de cuál es el valor del opcode y cuáles son los pasos que se tienen que ejecutar se da en paralelo. Esa evaluación del opcode es el decode. ¿Sí? Pero no implica un paso, sino que es las condiciones. Bueno, ¿y qué hace el add? El add busca en el banco de registros lo que está en el pedazo de instrucción RB, ¿sí? Opcode es el pedazo de instrucción que vino. Es esto. Son estos 5 bits. RA son estos 5 bits. RB, o sea, fíjense que para que yo entienda el RTN necesito conocer la arquitectura para saber cómo se llaman los registros. Necesito conocer el formato para saber cómo se llama cada fragmento de lo que está en el IR. ¿Sí? Entonces, opcode es el primer fragmento. Si ahí tengo guardado un número 12, uso el fragmento que le llamé RB, que es un número de 5 bits, o sea que puedo usarlo para buscar un registro. Tomo el valor guardado en el registro indicado por RB, le sumo el valor guardado en el registro indicado por RC y lo guardo en RA. ¿Sí? Hasta ahí, ¿se entiende? O sea que ahí no estaríamos manejando con direcciones. No son direcciones, son números de registro. Pero, a ver, las direcciones son números de posiciones de memoria. O sea, no hay mucha diferencia. ¿Sí? Y con respecto a los datos que mantienen esos registros. Los datos son, yo lo que estoy diciendo es justamente que tomo el dato que está en el registro 7, le sumo el dato que está en el registro 5 y lo guardo en el registro 1. Los datos es lo que yo estoy señalizando. Uso este dato sumado con este dato y lo guardo acá. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, estoy indicando cómo voy a manipular el dato, justamente. ¿Y qué dato? ¿Alguna duda de add o pasamos a load y store? Bueno, ¿qué hace load? Load guarda, porque fíjense que acá está la flecha de asignación, o sea, R de RA, el mismo registro aproximadamente que usábamos en el load, toma el valor de M de disp. ¿Y qué es disp? Ajá, bueno, acá abajo tengo que es disp. Ya vamos a ver qué es disp. ¿Sí? Disp es una operación entre el valor almacenado en RB y la constante C2. Es decir, si volvemos acá, ¿qué formato va a tener esa instrucción? ¿El 1? El 1, porque está hablando de C2. Y va a tomar a este, o sea, voy a guardar en este registro. Voy a tomar el valor de este registro y voy a sumarle esto como si fuese una constante y de ahí voy a sacar la dirección de memoria. ¿Sí? Ahora vemos el detalle técnico, pero la idea es que la dirección de memoria yo no voy a poner la dirección 1000 ni voy a poner el contenido de un registro. Voy a hacer una operación entre un registro y una constante. ¿Sí? Y el store va a ser lo mismo, pero al revés.
va a guardar en esa dirección de memoria lo que está en RA. ¿Sí? Sacando disk, ¿se entienden el LOA del add y el store? Sí. Bien, nos queda ver qué es disk. Disk es la suma. Vamos a ir por acá y después vamos a ver el detalle fino. Básicamente disk es el contenido de RB más la constante, pero ¿qué pasa? ¿RB cuántos bits tiene? 4. 5. RB tiene 5. Perfecto. R de RB, ¿cuánto tiene? Yo pregunté mal. 2 a la 5. No. R de RB, ¿qué es? ¿Un dato? El dato que está en RB. No. ¿Qué es la R grande? De registro. Es el banco de registros. R de RB quiere decir que si yo en RB puse el número 3, estoy accediendo al registro número 3. ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué cada registro tendría? ¿Cuántos tiene? 32. Correcto. Dijimos que toda la máquina era de 32 bits. R de RB tiene 32 bits. Pero nuestra constante, si tiene de 0 a 15, ¿cuántos bits tiene? 16. ¿Y cómo sumo un número de 16 con un número de 32? Agregándole 0. Exactamente, agregándole ceros o haciendo algo más. Pero primero tengo que igualar la cantidad de bits antes de poder operarlo. ¿Sí? Puede ser agregándole ceros, pero necesito, cuando yo opero en la ALU, los dos números tienen que tener la misma cantidad de bits. Y acá no sucede. Entonces va a aparecer este sin extension, que lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿sí? Pero que lo que va a hacer no es agregarle ceros, sino repetir el bit más significativo. ¿Qué sucede con un número cuando repito el bit más significativo? O sea, ¿qué sucede? Yo tengo un número de 15 bits y repito el bit más significativo. ¿Qué tengo en el bit más significativo de un número? Lo estaría contando como un 1 o un 0. Perdón, o un 1. El signo del número. ¿Qué? Tendríamos el signo del número. Normalmente, en el bit más significativo decimos que lo que tenemos es el signo del número. Cuando es un número con signo, cuando es un número sin signo, es un bit. ¿Sí? Pero si el número tuviese signo, el bit más significativo me da el signo. Si yo repito el bit más significativo, entonces estoy suponiendo que el número tiene signo y le estoy manteniendo el signo. Es decir, si el número era negativo, sigue siendo negativo. Si el número era positivo, sigue siendo positivo. Por supuesto que estamos hablando de un número con signo. Si el número era sin signo, ¿qué debo hacer? ¿Repetir el bit más significativo o agregar ceros? Agregar ceros ahí. Correcto. ¿Sí? Ustedes, después de haber rendido el prerequisitos y el práctico 1, deberían de tener claro que el número es el mismo. Si es con signo o si es sin signo, depende de mi interpretación. O sea, yo digo esto es un número con signo, como el primer bit está en 1, entonces es negativo. O puedo decir esto es un número sin signo, y entonces el primer bit lo único que hace es decirme que está en la segunda mitad del rango numérico que tengo. ¿Sí? El rango se corre y yo lo entiendo como un número distinto. Cuando yo estoy trabajando con números con signo y quiero ampliar la cantidad de bits, lo que tengo que hacer es repetir el bit de signo. Porque si no, ¿qué pasa? Convierto un negativo en un positivo. Ahora, cuando yo estoy trabajando con números sin signo y quiero ampliar la cantidad de bits, lo que tengo que hacer es agregar ceros. El resumen es, si yo a una cantidad de bits le extiendo el bit más significativo, automáticamente estoy diciendo que ese número es asignado.
¿sí? Se va a comportar como un número asignado. Si al número le agrego ceros, entonces estoy diciendo que ese número es sin signo. Fíjense que acá estamos hablando de hardware. El hardware repite el bit 15 o el hardware le concatena ceros. Entonces, el hardware determinó si ese número es signado o es sin signo. ¿Sí? Ingeniero, ahí me confundió, no sé si podría repetir la idea. Yo lo que les dije es, yo necesito emparejar un número de 16 bits con un número de 32. Y para poder operar eso necesito que los dos números tengan 32. ¿Sí? Sí. Hay dos posibilidades. Que este número de 16 bits sea un número con signo. Si este número es con signo, entonces, para pasar de 16 a 32 bits, lo que debo hacer es repetir el bit 15 n veces. De esa forma, preservo el signo, y si el número era negativo, sigue siendo negativo, y si el número era positivo, sigue siendo positivo. Es decir, los bits que agrego adelante no cambian mi interpretación del número. ¿Sí? Eso sí, el número era un número con signo. Si el número era sin signo, lo que tengo que hacer es agregarle ceros, porque ese primer bit no tiene nada que ver con el signo, es simplemente un bit más. ¿Sí? Ahora, como esta operación de agregar bits, yo la estoy haciendo en el hardware, la estoy haciendo en la arquitectura, depende de lo que haya decidido hacer, depende si decidí agregarle ceros o decidí repetir el número 15, ya fijé el comportamiento de este C2. ¿Sí? Ya está fijado en cómo por hardware pasé de los 16 a los 32. Si cuando hice esa operación de pasar de 16 a 32, repetía el bit 15, ya decidí que ese número es signado y vos como programador no podés hacer nada, es signado. Si lo que hice fue agregarle ceros, decidí que ese número no tiene signo y vos como programador no podés hacer nada. ¿Se entiende? Sí, ¿y cómo se determinaría el valor de esa constante? ¿En qué sentido cómo se determinaría? Esa constante viene con la instrucción. Ah, bien, eso es. O sea, se provee con la instrucción junto con el número de registro. Vas a ver ahora, cuando avancemos un poquito más en el programa, que vos lo que le vas a decir es, mira, yo quiero sumar de lo apuntado por RB, que es un puntero, a eso quiero que le sume 100. Y de la suma esa es la dirección a la que quiero ir. El 100 lo vas a poner vos. Y el RB lo vas a poner vos en la instrucción. Pero el hecho de que ese 100 es un número con signo, no lo podés manejar vos. ¿Sí? Ya está impuesto por que acá el fabricante decidió usar una extensión de signo en lugar de una extensión en ceros. ¿Se entiende? O Sí, sea, un profe. mismo procesador no tendrías las dos No, funciones. muchas veces el mismo procesador va a tener para un tipo de instrucciones una opción y para otro otra. Es decir, en una instrucción de load vas a tener signado y en una instrucción de salto no, por ejemplo. O vas a tener todos signados. Pero si son todos signados, son todos signados. Uno no puede hacer nada para cambiarle el signo. Bien. Y podría ser que tengas suerte y existan las dos alternativas. Poco probable, porque significa que a una instrucción la duplicás. O sea, la misma instrucción, si cambia esto, necesita códigos de operación diferentes. Porque una tiene que agregar con ceros y otra tiene que agregar con 1. Cada cosa que cambie en la instrucción, cada detalle que cambie, necesita un opcode. ¿Me entendés? Sí. Entonces, es difícil que tengas las dos opciones. Bien, queda un detalle todavía. Ya entendimos que es RB más C2 de 15 a 0 sin extender. ¿Sí? Quiere decir que va a ser una extensión de signo, o sea, va a repetir el bit 15. Ya vamos a ver cómo se pone eso en notación formal. Pero me falta acá adelante, fíjense que de vuelta aparecen condiciones. Dice, siempre que RB sea distinto de 0. Eso quiere decir que para cualquier registro excepto el 0, o sea, R1, R2, R3, hasta R31, voy a hacer la suma. Pero si yo uso el R0, o sea, cuando yo le diga que el RB que quiero usar es el registro 0, lo que va a hacer es tomar directamente la constante extendida del signo. No le va a sumar nada. ¿Sí? El resultado final de esto es que el registro 0 se va a comportar como si siempre tuviera el valor 0. ¿Sí?
Entonces, en nuestro procesador, el registro 0 va a ser un registro del que nosotros no vamos a poder escribir nada. O en realidad, si lo escribimos, no importa, porque cada vez que leamos al registro 0, vamos a obtener el valor 0. Fíjense que si ustedes dicen, bueno, R0 siempre tiene el valor 0, lo que obtienen es esta parte. ¿Sí? Siempre están haciendo la suma, pero ¿qué pasa? R de RB siempre vale 0. Esto es la notación formal para decir, si es el registro 0, no le sumo nada a la constante. Si es otro, le sumo el valor de RB. ¿Sí? En resumen, todo esto, todo este DISP, fíjense que DISP está claro, es un número de 31 bits, ¿sí? Va de 0 a 31. Estas mayor menor me dicen cuántos bits y de qué bits estamos hablando, ¿sí? Por eso acá es C2 de 0 a 15 y DISP de 0 a 31. Este DISP va a ser la suma de un registro más una constante, la constante se extiende en signo, y si el registro es 0, ese registro siempre tiene 0, y entonces solo voy a tener el valor de la constante. ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Bien. No hay nada nuevo, tengo 2 veces la misma diapositiva, no sé por qué. Y entonces, Ingeniero, ¿sí? o sea que nosotros estamos contando los bits, no la cantidad de máxima que puede tomar en números. No sé si me explico. No, En la diapositiva anterior. Sí, acá. El tema del signado, el DISP, por ejemplo, que va de 31 a 0, te explica lo que es la cantidad de bits que tiene esa dirección. Te está explicitando que es un número de 32 bits, pero en realidad, como la máquina es de 32 bits, todos son de 32. Esta en particular, como sale de la composición de cosas de 16 con cosas de 32, te lo está especificando. Podría decir simplemente DISP también, ¿sí? Todo lo que no dice nada es de 32. Claro, porque por ejemplo, ya cuando lo vemos en la implementación del abstract, M corchete DISP, ahí también sería un número de 32. Exactamente. Nosotros no nos vamos a meter acá a implementar una instrucción que traiga 16 u 8. Solo vamos a manejar las de 32, ¿sí? Yo les mostré recién cómo se haría la implementación esta de tomar un byte y demás. ¿Para qué? Para que entiendan el más 4 que es algo que van a sufrir por el próximo año, ¿sí? Con este más 4 van a tropezar, y que no siempre es más 4, o sea, la mayoría de las máquinas que ustedes van a ver son de 32 bits. Como la mayoría de las máquinas son de 32 bits, esto es más 4. Pero a veces va a aparecer una máquina de 64 bits y esto va a ser más 8. A veces van a aparecer máquinas de 16 y entonces esto va a ser más 2. Y podría suceder que tengan máquinas que direccionen a palabras y no a bytes, y esto va a ser más 1. ¿Sí? Entonces, mi objetivo de mostrarles recién cómo se haría la implementación y que tengan claro es, más que nada por este más 4. ¿Sí? Este más 4 surge de que nuestra máquina es de 32 bits, pero la memoria se direcciona a bytes. La memoria conceptualmente es de 8 bits, pero se trabaja de a 32. De ahí viene el más 4. ¿Sí? Sí. Bien. Todo lo que nosotros vamos a ver acá va a ser siempre de 32 bits. Perfecto. Avancemos un poquito más. Entonces, veamos el RTN abstracto del AD. El RTN abstracto del AD es ni más ni menos que tomar de esta maraña de cosas las líneas que me interesan. ¿Cuáles son las líneas que me interesan? Bueno, las líneas que me interesan son el fetch y esta línea, que es la que define el AD. La del load y la del store no me interesa. ¿Sí? Entonces, el RTN abstracto del AD, ¿qué dice? Dice que tomo el valor de memoria señalado por el PC de 32 bits, muevo el PC 4 unidades, tomo el valor almacenado en el registro proporcionado por uno de los campos de la instrucción, el campo RB,
tomo el valor almacenado en el registro proporcionado por otro campo de la instrucción, el RC, los sumo y lo guardo en el registro proporcionado por otro campo de la instrucción que es RA. ¿Sí? Eso es el RTN abstracto, es qué hace la instrucción. Ahora veamos cómo lo hace. Vamos al concreto. El RTN concreto va a ser cómo llegamos a hacer eso, pero operando sobre este camino. Entonces, ¿cómo hago para hacer que IR tome el valor de M de PC más 4? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser mandar el PC al bus y decirle al MAR que tome ese valor. ¿Para qué? Para que después el MAR le diga a la memoria, en esta dirección necesito el dato y lo guarde en el MDR. ¿Sí? Entonces, la primera operación va a ser que el PC escriba en el bus. El MAR lea el valor del MAR, del bus, y también podría ser que C tome ese valor que está viajando por el bus, le sume 4 y guarde el valor ya actualizado. Entonces voy a hacer dos operaciones, ¿sí? Esto es el ciclo de reloj de 0. MAR va a tomar el valor de PC y C va a tomar el valor de PC más 4. ¿Sí? Fíjense que ahora yo estoy describiendo cómo se mueven los datos en la arquitectura. El lenguaje es el mismo de antes, pero el nivel de detalle es totalmente diferente. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y de dónde saca el 4 la ALU para sumarle? Bueno, perfecto. Esta es una ALU que va a necesitar poder sumar 4 en forma automática, digamos. O sea, voy a tener una operación que le dice a lo que entra por la rama derecha, sumale la constante 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto la posibilidad de que una ALU haga pass-through? O sea, que tome el dato sumándole 0. Bueno, esta va a tener que sumar 4. ¿Por qué lo haría? Bueno, porque es una operación muy frecuente. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a estar sumando 4 en cada instrucción. Entonces, vale la pena gastar plata en una ALU que sabe sumar más 4 solita. Y no andar buscando el 4 de otro lado. Fíjate que vos tenés el 0 en R0, pero no tenés el 4 en ningún otro lado. Tendrías que tener un registro con el valor 4 siempre, o acá un multiplexor con la constante 4 o algo por el estilo. Que a la larga es lo que va a tener la ALU, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bien. ¿Estamos de acuerdo con el primer paso? Por mí, sí. Bueno, ¿quién me dicta el segundo paso? Sin mirar en las diapositivas que ya tienen. O por lo menos entendiéndolo. Esto es un trabajo metódico, es paso a paso. ¿Qué es lo que quería hacer? Traer el contenido de memoria hasta el IR. ¿Qué es lo que voy haciendo? Recién voy poniendo la dirección en MAR. ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, decirle a la memoria, tráeme el dato que está en esta dirección. ¿Sí? A eso lo vamos a poner como MDR, que es este registro, va a tomar el valor de M de MAR. Esto quiere decir que yo ya tengo en MAR la dirección, a la memoria le doy señal de read y a lo que ella me entrega lo guardo en el MDR dando señal de write. Fíjense que cada uno de estos pasos ustedes pueden decirme perfectamente cuáles son las señales que le tienen que dar a cada registro. ¿Sí? Decir que MDR toma M de MAR es lo mismo que decir doy señal de read a la memoria, doy señal de write en el MDR. ¿Sí? Y al multiplexor le digo, el MDR tiene un multiplexor porque tiene 2 entradas, le digo que lea de memoria. ¿Sí? ¿Y qué más puedo hacer? Bueno, la memoria está operando por acá afuera, el bus no se usa. ¿Sí? Entonces, puedo llevar el valor del PC, el valor de C, y guardarlo en el PC. ¿Sí? PC toma a C, que tenía el valor de PC más 4. Bien, ¿y qué me falta? ¿Dónde tengo la instrucción? En el MDR.
En el MDR, pero ¿dónde la necesito? En el IR. Perfecto. Entonces, el último paso del fetch será al MDR ponerlo en el bus y que IR lo tome. Y ahí se acabó el fetch. Vuelvo a remarcar, tengan presente que hasta acá nosotros no sabemos si lo que viene es un add, un load o un store. Es decir, que estos tres pasos tendrán que ser siempre iguales para cualquier instrucción, porque no sabemos qué instrucción es. Recién en el momento en el que escribimos el IR, sabemos que esto es un add. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a empezar a escribir instrucciones y por ahí hacen optimizaciones y hacen cosas acá en el fetch, pero que la tienen que hacer en una instrucción sí y en otra no, y eso no se puede. ¿Sí? El fetch tiene que ser igual para todas las instrucciones porque no sabemos qué instrucciones estamos trayendo. ¿Sí? Eso es un concepto muy importante. Recién ahora, cuando escribí el IR, sé que la instrucción que estaba trayendo era un add. Buenísimo. Y si es un add, entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Nadie? Empieza a sacar los datos del banco de registro. Perfecto. ¿Y dónde lo pongo? Se van a hacer A, Lucian A, y ALU. uno va a la A y el otro va directo a ALU. Perfecto. Entonces, mi primera operación será cargar A con algo. ¿Con qué lo voy a cargar? Con R de RB. O sea, de acá voy a sacar un pedacito del IR, lo voy a usar como cell input, ¿sí? Para el banco, y de esa forma le voy a decir que lo que vino en el pedacito de RB es mi número de registro, le voy a dar señal de read, entonces el banco va a sacar el dato, y le voy a dar a la A señal de write para que lo guarde. ¿Sí? Ingeniero, a nosotros no nos interesa cómo se cargan los registros. Se van a cargar con una instrucción load en algún momento. Cuando los energizaste arrancaron todos con cualquier cosa. Y vos vas a ir haciendo load de memorias o de constantes para saber qué valor tienen. Pero, ¿qué sucede? Vos estás viendo una instrucción. Vos suponés que para este momento ya los registros tienen el valor adecuado. Y si no, habrá otra instrucción que le asignará el valor. Habrá otra instrucción que cargará en RDRB una constante, por ejemplo. Y tomará el valor 7 y lo guarda en la constante. ¿Sí? Bien. O sea, vamos a seguir sobre esto y vamos a ver el programa, un programa cuasi completo, ¿sí? Pero tienen que tener muy presente cuando están mirando una instrucción y entonces cómo llegaron los valores al registro antes de eso no importa, lo que importa es qué registros vas a operar y cómo los vas a dejar, ¿sí? Y cuando estás viendo el programa en donde vas usando cada una de esas instrucciones para llegar a armar el propósito general que vos querías hacer, ¿sí? Ahora nosotros estamos viendo solo una instrucción que hace una suma, ¿sí? Suponemos que los registros ya tienen los valores que yo quería sumar previamente cargados. Bien, el paso que sigue entonces será decirle a C que sume lo que tengo en A más R de RC que lo mando por el bus. ¿Sí? Y el último paso será mandar C a R de RA para almacenar el resultado. ¿Sí? Entonces tenemos que los tres primeros ciclos de reloj son el fetch de la instrucción, ¿sí? Instruction fetch, y los tres siguientes ciclos de reloj son la ejecución, y esta instrucción entonces, este RTN concreto de add en esta arquitectura en concreta va a demorar 6 ciclos de reloj, ¿sí? En implementar un add. En otras arquitecturas podrá demorar otro tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Bien. Cortemos acá entonces. El viernes seguimos entonces con el load, el store y un programita completo en lenguaje ensamblador que cargue dos números, lo sume y guarde el resultado. ¿Sí? Pero ya completo.
Profe, ¿qué ¿Sí? se sabe de las clases presenciales al Yo estoy final? en la facultad hoy, ya tengo un aula donde podemos dar clases, estuve evaluando conectividad, tengo conectividad física en todos lados, así que estoy por pedir que me autoricen usar el aula, la DEC 3, en donde entran 27 personas, o sea, no podrían venir más que 27 de ustedes a clase simultáneamente. Si quieren venir más de 27, haremos algún tipo de sorteo o veremos cómo nos organizamos. Si quieren venir menos de 27, no hay ningún problema. La idea es transmitirlas, o sea que la van a poder seguir y eventualmente también van a poder preguntar en línea, igual que lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que el viernes les voy a decir que el lunes podemos tener la primera clase. Si no es el lunes, será el miércoles. Hay un par de temas que definir. Por ejemplo, yo hoy me di cuenta que va a ser complicado dar clase presencial después de prácticos virtuales. Así que por ahí, los miércoles que tengan práctica, las clases van a ser virtuales también, y los miércoles que no tengan práctica, las clases serán presenciales. El miércoles que viene no tienen práctico, venimos un poco lento con la teoría, así que el práctico pasó para el miércoles que sigue, ¿sí? De todas formas, vayan revisando la teoría y vayan manteniéndose al día, ¿sí? Yo ahora estoy por mandar un par de correos y en cuanto tenga la confirmación les aviso y vemos cómo implementamos. Probablemente hagamos algún tipo de registro de quiénes son los que quieren venir para asegurarnos de que tengan lugar, ¿sí? Algo que no puedo negociar es cubrir más allá de la capacidad del aula. O sea, cuando vengan van a ver que las aulas están con papeles en el piso y lugares donde se pueden ubicar. Yo estuve revisando las 3 aulas, la más grande que tenemos es la de 3, están desocupadas, nadie está dando clase, así que lo único que voy a hacer es mandar un correo para reservarlas, y en cuanto me digan que sí, arrancaríamos dando clases. Sí, creo que tendremos otro inconveniente que al final nos dijeron que de red va a ser todo virtual los viernes. Bien, pero ¿a partir de qué hora? Porque yo no estoy seguro si redes van a tener todas las horas o si van a estar salteados en grupos. No, al final van a ser los viernes de 10 a 12, nos dijeron. Los viernes de 10 a 12 todo virtual. Bueno, Sí. bien. Déjenme y... Bueno, podemos hacer los lunes y eventualmente los miércoles, no sería mayor problema. El viernes les cuento qué novedades tengo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Listo. Bueno, si no tienen más dudas, los desocupo, chicos. Hasta luego, profe. Ya, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. ¿Profe? Sí, un segundito, espérame, ya vuelvo.